Y ya me dijeron, sí, pero va a llegar un momento en donde vas a tomar una pausa. También vas a decidir por ti, para ti, porque pues tampoco puedes estar todo el tiempo para las personas. Tienes que ver también ciertas cosas. Y otra cosa, no puedes dar algo que no tienes. Te digo que siempre lo repetía, ¿no? ¿Y quién te lo dice eso? ¿Cómo lo escuchas? ¿Tú mismo? O... Pues lo escuchaba como, digamos, como cuando me enfocaba con los ángeles, como cuando perdía como el hilo y hacía una meditación y llegaba a las luces, ¿no? Llegaba al rayo amarillo, llegaba al rayo rojo. O sea, llegaba como tu conciencia de que lo estás haciendo mal. No precisamente como tal, recriminándome, pero sí diciéndome o corrigiéndome en ciertos pensamientos, ¿no? Esto lo hice mal, no lo hiciste mal, pero el proceso no fue el indicado, ¿no? Debiste de haber tomado opinión de otra persona, vamos a decirlo así. Entonces, cuando tenía como esos actos de conciencia y donde yo me sentía de alguna manera mal, pues me daba cuenta que era porque me cargaba de cosas que no me correspondían y estaba metiendo quizás las manos de más en los asuntos que no. Me decían, ayúdalo hasta aquí, y lo ayudaba hasta más adentro, más adelante. Entonces, ese tipo de situaciones también pues me trajo mucho conflicto. Es por eso que te digo, llega un momento en donde avanzas, te detienes otra vez, avanzas, te detienes, avanzas, te detienes. ¿Por qué? Porque lo vas cimentando, lo vas también reforzando y sobre todo lo vas comprendiendo lo que vas aprendiendo. Por ejemplo, te pones a meditar y yo las meditaciones que hago, cuando me doy cuenta de lo que he aprendido o lo que me ha llegado, es precisamente para enfrentar lo que estoy viviendo en ese momento. Es como un videojuego. Te van apareciendo herramientas o las armas que necesitas para enfrentar esa misión. Así, cuando llegó la santería, cuando llegó esto del palo mayombe y todo esto, yo le pregunté al padre, ¿eso es lo que tú quieres para mí? ¿Es lo que yo necesito? ¿Es lo que requiero para seguir ayudando, para seguir creciendo? Y te digo, las cosas se dieron, se abrieron y pasó. Y por ejemplo, cuando tú haces un pacto, por decirlo de alguna forma, con algún muerto, ¿cuál es la consecuencia de no llenarles? Bueno, no sé si es una expectativa, no cumplir con lo que él te pueda pedir. Ajá. ¿Y quién se lleva la consecuencia, tú o la persona a la que estás ayudando? No, aquí por ejemplo se separan las cosas, ¿no? Lo que tú hagas, o los pactos que tú hagas con quien tú los hagas, nadie paga por ello, ¿no? En ese aspecto, lo pagas tú directamente. El que lo solicitó, sí, por ejemplo. Exactamente. Entonces, bueno, es lo que yo sé, lo que yo tengo entendido. No es tanto como que tú le tengas que obedecer a él, sino volvemos a lo mismo. Él te avisa, oye, no cumpliste con esto, tienes que tener cuidado con esto, ahora requiero de esto, o ahora requieres tú de esto. Entonces, si tú también haces caso omiso de ese tipo de situaciones, o de todo ese tipo de avisos, pues es donde vienen las consecuencias, ¿no? Mientras tú también, digamos, estés en paz, estés tranquilo, hagas lo que tengas que hacer, pues no pasa absolutamente nada. Y es lo que te decía, aquí nosotros tenemos mayor fuerza y poder porque nosotros estamos vivos, tenemos lo que ellos no tienen, que es una materia. Claro. Por ellos, por muy fuerte que sea, si sea un demonio, sea lo que tú quieras, tienen algo que nosotros no tenemos, que es la materia. Y bueno, casi al principio de la plática comentaron que del gato, de la presencia del gato. ¿En qué sentido les ayuda a ustedes, o cómo les ayudó en cierto momento en su infancia con que dices que estaba el gato y les ayudaba de alguna forma? Yo creo que ellos tienen mayor información. Pues, por ejemplo, a mí las veces que me molestaban o me espantaban, si yo estaba durmiendo, o si el gato estaba durmiendo conmigo, no me molestaban. ¿Pero por qué? La verdad no lo sé. Que el gato tiene una esencia mística y también por el carácter o por la templeza que maneja en cuanto a su esencia. Es rudo, es fuerte, es directo, es frío y tiene esta conexión con el lado espiritual. Entonces es más que nada eso. Obviamente todos los animales también lo pueden llegar a tener, pero el gato tiene un poquito más de conciencia en sus actos, en lo que hace. Entonces por ende sabe perfectamente cuando está en una situación de peligro o cuando esa situación de peligro no lo rebasa. ¿Sí me explico? Sí. Se está consciente y literal los otros animales no. Como se pueden quedar o lo primero que hacen se echan a correr o actúan de una forma agresiva y el gato no. El gato espera hasta ver el último momento con una conciencia un poco más firme. Entonces
teniendo eso y más la conexión espiritual, vamos a decir que es alguien como nosotros, pero como un ser humano, pero sin hablar. Y por ejemplo con ciertos, ¿cómo te puedes decir? Figuras, entes, por ejemplo hay gente que le gusta venerar a los trolls. ¿No te ha tocado esas cosas? Sí, por ejemplo en este aspecto te decía, ¿no? Tener la conexión con la madre naturaleza es esto, donde vienen las hadas, los trolls, los duendes. ¿Tú los has visto? No como tal, no, así como en algunos videos, no, pero sí he soñado. O sea, los ves a través de tus sueños, exactamente, los he soñado. Yo sí te digo que los veía mucho cuando era muy pequeña. Eran como niños, o sea, si los ves son niños, pero les ves la cara y es de viejito. O sea, así arrugaditos, o sea, no digo chistosos, pero no chistosos, dan miedo. Te voy a enojar. No, pero, o sea, digo chistoso, pero es que realmente no es chistoso, da miedo. Bueno, a mí me daba miedo. Ahorita ya no he visto ninguno y espero no verlos, pero sí eran como feos. Porque por ejemplo en el pueblo pues son como más pues hay más naturaleza, ¿no? Sí. ¿Les tocó ver algo así ya sea brujas, a mí sí me tocó ver bolas de fuego. ¿Ah, sí? Sí. En una ocasión nada más iba mi tío Hugo, mi abuelita, Mónica y yo. Fuimos, no me acuerdo qué, se nos hizo tarde, pero las luces de esa camioneta eran unas velitas, literal, no alumbraban nada. Y del pueblo de donde estábamos, nos tuvimos que regresar al pueblo de mi bisabuela, que es una distancia como de 20 minutos, 15 minutos, y cruzamos la parte de la terracería y exactamente vimos unas bolas de fuego en el cerro, hasta arriba. Pero pues no te explicas porque si se estaba quemando el cerro, literal sale un humo o ves todo la llamarada. Eran literal específicamente bolas de fuego y eran 3 y hacían como círculo. Estaban como en círculo y ya llegó un momento donde mi abuelita me dijo, ya no voltees a verlas. Yo todavía era un niño, yo creo que me iban a robar, no sé. Me dijo, ya no las voltees a ver. Sí, no las voltees a ver. ¿Tu abuelita o tu bisabuela? Mi abuelita. Mi abuelita me dijo, ya no las voltees a ver. Y yo, ¿por qué? Y me dijo mi tío, dice, no, tú tranquilo, no pasa nada, pero ya no las voltees a ver. Y dije, ok. Y ya, pasó, pero sí me tocó ver eso. Al menos de niño sí me tocó ver eso. Ahorita de grande, pues yo creo que las brujas las veo más ¿Ah, sí? Más seguido. Es que ya hay tipos de brujas también. Ya esto se deriva. Se clasifican, sí. Híjoles. Allá en el pueblo de mi papá, recuerdo alguna ocasión que nos tocó quedarnos con la familia de mi papá. Y pues allá no había música ni nada, ¿no? Era un silencio tan incómodo. Y de repente en un cuarto era de lámina, tenía el techo de lámina, y de repente que se empieza a escuchar así, ¿no? Y todos así como que ay, debe ser un pajarito, o sea, un pájaro en la noche, ¿no? Como y de repente otra vez así, y se escuchaba cómo se empezaban a echar a correr. Y ya todos así durmiendo, así como que, ¡ay, ayuda! La que viste aquí en tu ventana también. Ajá, sí, lo conté en el pasado. Sí. Por eso les preguntaba a ustedes que si a ustedes también los atormentaban ciertas presencias aún. Ay, gracias. Pues no, ya tiene mucho tiempo que no. Ay, ¿cómo no? Sí, porque mi mamá seguido se quejaba de que la espantaba. Ay, sí, cierto. Porque te la pasabas gritando en la noche y, bueno, de que estabas asustada. Es que, ¿sabes qué? Llega, ahora sí que entre sueños, que se aparecen porque ya me acordé de una vez que sí me acordé, sí me dio mucho miedo, porque estaba dormida. Y en eso, te digo que hay veces en las que siento que tengo los ojos cerrados, pero estoy viendo. Y en esta ocasión cambió mi mamá las camas y la cama la puso del lado de donde está en la entrada. Y de donde estaba antes mi cama había un sillón. Y veo cómo se viene acercando algo así muy rápido, pero estaba como deforme,
con pelo largo y así como todo chueco de brazos y todo, y las patas como si fuera de animal. Y se me acercó y yo, ¡no! Y nada más grité así de, ¡no! Y mi mamá, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás gritando? Y yo, ¡ay, luego es que esa cosa me quería tocar! Otra vez, ¿no? Y se puso a echar su agua es que ella guarda sus botellitas de agua bendita, ¿no? Entonces se puso a echar agua bendita, ya hizo sus oraciones y ya. Pero en otras ocasiones no sé si se me suben, la verdad, ya cuando despierto no recuerdo, solo tengo la sensación de miedo. Y ha habido ocasiones en las que he seguido, pero como no puedo gritar o no me dejan siquiera hacer como ruido. Porque igual es que estoy jalando toda esa información, sí. Porque entre todas esas de cuando me molestan, no puedo hablar, no lo sé por qué, pero no puedo hablar. Y porque ni siquiera es de que se me suban, o sea, los estoy viendo y están a mi lado, están atrás de mí. Y de las últimas veces había como un niñito. Mi mamá estaba viendo la televisión, yo me quedé dormida, pero la estoy viendo porque estaba escuchando su programa, estaba viendo Rocío. Y en eso veo como el niño va gateando, se pasa entre la cama y se pone atrás de mi cabeza. Y haz de cuenta que me empieza a tocar así como la espalda, pero nada más sentí así como frío. Yo digo, ya van a empezar, ¿no? Y me dice que ya te dio miedo. Pero con su voz de niño, ¿no? Me hizo la voz de Mitch. Y yo dije, ¿qué estás haciendo? Y como veo que de miedo cambia de que, a ver, espérame, ¿no? O sea, ya sé que con voces no me molesta que hagan eso, entonces se me quita el miedo. Y me empezó a hacer otra voz como de bebé. Y me dice, esto sí te da miedo, ¿verdad? Y me volvió a tocar la espalda, así como si me estuviera acariciando. Pero yo sentía como frío, como si me estuviera poniendo hielo o algo. Y en eso me agarra la cabeza y me dice, ¿me quedo aquí o me paso para adelante? Y yo, ay, eso sí me dio mucho miedo. Y en eso, según yo, empecé como a gritar, a tratar de hablarle a mi mamá, pero pues no podía. O sea, no salía voz. Y ya empecé como a hablarle a los ángeles, ya, fue como que se fue. Y me desperté. Sí, porque a mí me ha pasado con ella, que hemos estado dormidos y veo que ella hace como si estuviera amarrada. Y me ha contado, ¿no? Es que traté de gritarte con todas mis fuerzas y no me escuchabas. Y por eso mamá piensa que yo estoy llorando, pero es de tanto que intento pujar, porque, o sea, intento gritar, pujar, lo que sea, para hacer ruido. Entonces ella piensa que estoy llorando, pero no, es como esa desesperación de hacer un ruido y que me escuchen, o que me muevan. O sea, el hecho de que me muevan, como que reacciono. Porque hay veces en las que si lo intento yo sola, es de que me pesan tanto los ojos, estoy abriéndolos, pero de esas veces que no puedes como reaccionar. Sí, reaccionar. Ajá. Pero estás consciente. Y por ejemplo, ahorita me surge la duda, ya que ustedes vieron a la misma, el mismo fantasma, no sé cómo se le llama, que las atormentaba, que era la mujer flaca que tenía... Era como una niña. Nunca, ya ahora de grandes, nunca... ¿A tú también la viste alguna vez? Sí, era la que tenía la mano. Mira, ¿verdad que quema? ¿Verdad que quema? Fíjate, sí, o sea, a los tres les hizo lo mismo. Sí. ¿A ti también no me dijo, verdad que quema? Nada más intentó agarrarme. A ella también y la veía así, me subió, y parecía que tenía huecos. Pero lo más extraño fue que no fue en la misma casa. A mí se me subió, te digo que a mí siempre, cuando me atacan en los sueños, como que me atrapan en el sueño y me distraen. Cuando yo me desperté tenía las manos estiradas y los pies también, entonces yo nada más cuando desperté la vi aquí encima de mí, con la mano encima, así, y hacía siempre este movimiento como de, sí, así como de lado, ajá. Como si se retorciera. Como si se le fuera la cabeza así. Exactamente. Ajá. Y ya me decía, ¿verdad que quema? ¿Verdad que quema? Y ya me recuerdo que ese día cerré los ojos, empecé a orar y no sé cómo mi mamá tuvo instinto, se levantó y le dijo a mi hijo no la vas a molestar y no sé qué, y me aventó agua bendita. Pero no sé literal si mi mamá lo vio, pero
De que lo sintió porque en ese momento yo estaba en un cuarto literal solo, o sea, yo dormía solo en ese cuarto y estaba hasta el fondo de la casa que te digo que era de un piso, que estaba un poco tenebrosa. Y por ejemplo, haciendo la comparativa, ¿tú más o menos como a qué edad lo viste? Que tendría como 15. ¿Tú? 14. 15. ¿Tú también? Unos 16, 17. Y por ejemplo, a los sobrinos que tienen esa edad, ¿no les ha platicado algo así similar? No, es que Es lo único que de esa edad es tu hijo. Por ejemplo, Los niños, no. de Chucho. No. La de Chucho yo creo que sí te sería Sí. bueno una platiquita con ella aquí. No, la quiero invitar. Ajá. Sí, Sería ella que cuenta bueno, su ella también historia está tiene- muy buena. Tiene muy buenas historias también. Ya deberíamos hacer un libro literal. No, o sea, es que sí, se me hace muy coincidente, ¿no? De que, pero bueno, a lo que voy es, ya de grandes, ya de más madurez, de más conciencia, no han dado con el origen de esta persona, de esta... Yo no lo he tratado de investigar, ¿no? Nunca les ha... No. Siento Es que es que algo que he entendido es que ese tipo de entes, de espíritus, de esencias se retroalimentan del miedo. Entonces, lo que nosotros de alguna manera, y no es por ser igualatra o algo similar, sino por la sangre, digamos, que de combinación que tenemos en el sentido de la abuelita, de la bisabuelita que veía, que lo manejaba de una forma muy natural, todo ese ¿no? El impacto energético era como, me gusta. Entonces iba literal con las personas que sentía que eran vulnerables. Lo que quizás no sabía era que pues a nosotros literal el miedo nos hace valientes, ¿no? Porque a pesar de que somos miedosos, nos enfrentamos. Es decir, me da miedo levantarme al baño, digamos, en ese entonces, pero era tanta mi necesidad que no me voy a orinar ni en los pantalones, ni voy a hacer aquí. Esto antes mi orgullo. Literalmente, sí, el orgullo, ¿no? Era lo que decía en ese momento. Y la Somos mayoría de tan ellos lo orgullosos. único que necesita o quiere es ayuda. Molestarte, exacto. O No, molestar. muchos quieren ayuda. La mayoría Ajá, quieren sí. ayuda. Los que quieren molestar ahí van a estar recurrentes, pero entre menos casos les hagas, por así decirlo. Es a lo que iba, por ejemplo, pues si ustedes ya de grandes, que ya tienen métodos para eliminar ese tipo de cosas, yo pensaría que ustedes ya le ayudaron en cierta forma para que ya no esté aquí molestando a las otras generaciones que vienen. Es que es como con los humanos, hay quienes no desean ser ayudados. Bueno, o guiados, acompañados, como sea, ¿no? Exactamente. Es que también, la neta, nuestro cambio generacional, bueno, al menos en mi línea de sobrino, sí se vio muy drástica. Entonces, porque, por ejemplo, yo soy el más grande, ¿no? De ahí, pues a los más chicos no, sus personalidades apenas las voy conociendo, ¿no? Y, por ejemplo, cuando escuché a mi primo hablar, lo escucho tan natural, tan simple, que yo a esa edad, si lo platicaba, que no lo platiqué, si lo platicaba, la neta lo platicaba con un cierto miedo o temor. De que no te creían. Ajá, exactamente, o de cosas que no me creían, de lo que estaba viendo, de lo que estaba pasando. Y cuando él lo empieza a narrar o lo empieza a platicar, lo veo así como, sí, o sea, algo así simple, tranquilo, normal, como si no le fuera. Y yo en ese entonces todavía, cuando recuerdo que si llegaba a ver algo, sombras o así, sí me daba así de, córrele, mejor vete de aquí. Es como esas partes que no conoces, ¿no? Ya cuando te acostumbras a algo. Exactamente, ya ahorita pues ya es... Sí, sí es lo que les digo, ya tienen una tolerancia más alta. Sí, igual hasta parece que lo estamos hablando así como que, como coto, ¿no? Pero de tanto que ya nos pasó, pues lo vemos normal o dices, esto sí me dio miedo, pero igual y no suena igual a como los ves. Eso les dices, déjame dormir. Sí. Yo sí como hacía lo eso, hace. me volteó y ya, dejen dormir. Digo, hasta que me dieron la patada, fue como un rodillazo, no sé, pero fue aquí en la espalda. Sí. Y hasta me movieron y dijo, porque era de que no dormía hasta que hubiera luz o hasta que amaneciera. No, y hay que aclarar que también, así como hay cosas de ese tipo, de ese índole, también hay cosas buenas. Sí, Sí, muy, claro. muy También lindas. hay cosas muy chidas. De luz, o sea, hay de todo.
Y por ejemplo, yo me acuerdo que tú comentaste una situación de una niña que no sé cómo la viste, que había sufrido algún tipo de violencia. No, pero esa sí no era muerta, era viva, una ¿no? chiquilla, que fui a ver, bueno, como en astral o en esta forma de energía. Y era una bebita, yo creo que tenía que ser como, o sea, no pasaba de los 9 meses. Y que no sabían qué tenía y bla bla bla, y no sé por qué me dio como esa espina de que había sido abusada, ¿no? Y ya la fui a ver, otras, repito, ¿no? Como energía, y no, pues sí vi pues lo que le sucedió y todo, y pues sí me destrozó, ¿no? Porque Claro. ese tema con los niños siempre me mueve muchísimo, sí. Sí, no, o sea, eso de ese grado de maldad en otras personas me rebasa. Entonces eso sí me pone mal. Ahí sí es donde dices, ¿cómo quiero hacer el conjuro para que se lo cargue su...? Sí, de O verdad sea, que a veces sí es muy difícil controlar esta parte de no desear o hasta hacer el mal, porque hay veces que sí deseas tanto. Tu instinto de justicia. Lo que decía, preguntar si lo han hecho alguna vez así. No. O sea, llega un momento donde ya como que lo desglosas y dices, no, o sea, tampoco vale la pena. No me toca. No vale. Ajá. No vale. O sea, sí, el pensamiento sí. Bueno, a mí sí me ha pasado, ¿no? Sí pecas en el pensar. Ajá, sí. Te pues lo voy a te regresar, ¿no? Te voy a hacer así. Te va a cargar la hasta tostada. lo abro y con odio, pero no, después ya regreso. Y por ejemplo, y ahorita regresando al tema, ¿ustedes no se han puesto a platicar con él, con el chiquitín? No, te digo, es lo que te comentaba, ¿no? O sea, al final del día, no sé, igual me alejé mucho o así, pero no, o sea, sí sabía, porque obviamente lo ves, y hasta de alguna manera lo distingues como, no en rango, sino es que es normal en vernos apertura, así, ¿no? exactamente, qué tanta apertura tienen, hasta por la forma en cómo te hablan, ¿sabes? Y más o menos dices, pues este está al nivel de este está un poquito para acá, el otro sí está un poquito más para abajo, o el otro le vale gorro, no le gusta, no le importa, aunque lo tenga, pues no le interesó, o cosas así. Entonces como que los vas escalando de cierta manera, pero yo sabía que sí veía, pero de hecho yo pensé que su hermano alcanzaba a ver un poco más. Él lo bloqueó, no quiso. Pero ya después vi que sí, que lo dijo, acá mis ojos, dijo, no, yo no. Quizás. Y ustedes me imagino, pues con lo que platicas se lo imaginan, pues ahora sí que más acercado a la realidad, ¿no? Como ustedes lo viven. Es que te digo que también tiene cosas muy padres, tiene cosas muy chidas, te permite, pues, no solo el saber de alguna manera, sino el volver a escuchar, el volver a sentir esencias, presencias. El saber que estás acompañado. Exactamente, saber. ¿Y no les ha pasado como a él que dicen, ya me quiero quedar aquí en este viajecito? Que se siente muy bien. Sí, por supuesto. Sí, hay dos testimonios de alguna manera que te puedo compartir para otra ocasión. para otro episodio. No, que de alguna manera, pues, digamos, es que también en ese sentido, si hablamos de las cosas paranormales, pues podemos hablar también de cosas de luz, ¿no? De cosas que han sucedido hasta con los mismos ángeles, ¿no? De cosas mágicas donde te dicen, tranquila, las cosas van a pasar así, y te dicen el orden en el que pasan, y tú ya nada más te quedas viendo cómo van pasando las cosas, ¿no? Y hasta quién va reaccionando, quién se va saliendo del juego, quién va a jugar, quién sigue jugando, quién gana, quién pierde, quién es silencioso, quién se cayó, quién lo habló, quién no lo habló, quién no aguantó, y así dices, no inventes, ¿no? O sea, te quedas como sorprendido porque al final del día, quizás en ese momento no lo sabías. La conexión que tienes hace que los escuches, y que lo que escuchas está pasando frente a tus ojos. Y literal es esto, ¿no? Bienaventurado sea quien por libre albedrío se encuentre en el camino. Amén, hermano. Y ya para cerrar, ¿algún consejo que le quieras dar a los papás que tienen algún hijo que a lo mejor no lo estén entendiendo, que esté expresando? Sí les pido que tengan un poco de empatía,
que los escuchen, que de alguna manera, aunque pueda sonar un poco, creo que también viene mucho esta parte de criterio, entender qué es una fantasía o qué es algo imaginativo y qué es algo real, ¿no? Porque al final del día, hasta cuando lo escuchas, te puede llegar hasta estremecer o te puede llegar a literal a atrapar en ese sentido, y que sí de alguna manera los guíen. En estos tiempos es muy complicado ver a un pequeño que haga una oración, ¿no? Sí. Entonces creo que el mejor consejo sería que los acercaran, no quizá con un nombre, pero que sí los acerquen a una fe de que existe algo bueno, poderoso, que los puede cubrir y proteger, ¿no? Y si ya profesan alguna religión, católica, cristiana, la que sea, y cómo lo llamen, a él no le importa el nombre realmente. Y realmente nos dio este libre albedrío de creer o no creer en él, ¿no? Pero de acuerdo a lo que vemos es eso, y creo que ese consejo es el más importante. Acérquenlos a que hagan una oración, por lo menos a pedir, a dar gracias y a pedir por ellos, porque tengan una fe un poco más fuerte, que tengan un criterio más extenso. Y que sean ese apoyo que ellos hubieran querido tener de pequeños. ¿Como cuál más o menos? Que pues si ellos hubieran estado en alguna situación, ¿qué apoyo hubieran querido si tuvieran esa edad? Pues sí, porque muchos podemos pensar que a lo mejor el niño está inventando, que quiere llamar la atención. Por eso, a lo mejor es el como el ponerte en los zapatos o en la edad, no sé, de sus hijos. Y si ustedes estuvieran pasando por X o Y situación, ¿qué cosas les hubiera gustado que hicieran por ustedes en ese momento? Que les dieran el avión, que los escucharan, que intentaran entenderlos, o qué harían en esa situación. Les pregunto pues porque ustedes pues evidentemente no tuvieron alguien que los guiara, ¿no? Entonces pues por eso siempre es importante pues el comentario, la experiencia. Es que sabes que más que el que alguien te oriente es el apoyo. A lo mejor no tuvimos quien nos orientara, pero sí, bueno, en mi caso sí tuve un apoyo. Sí, por ejemplo, mis hermanos o mi mamá, ¿no? Que te tocó vivir, a él, pues no sé, su abuelo, su mamá. Mi mamá, te digo que ella sí experimentaba todo eso, pero trataba como de evitarlo, de negarlo o ocultarlo un poco porque le daba miedo. Y más que nada le daba también miedo no saber cómo darme ese consejo de decir, no, pues haz esto, haz el otro, ¿no? Se le ocurrían, pues nada más haz oración y listo. Por eso que te comento que la base, algo fuertísimo para todo ese tipo de cosas, es la oración. Sí, como mamá yo también te puedo decir que sí da miedo, ¿no? El no tener o estar a la altura de lo que tu hijo está viviendo, y a lo mejor pues es como esta parte, ¿no? Depende de cómo lo tomes, con miedo y negarlo, o lo que a mí me impulsó, no, pues yo quiero estar para mi hijo, ¿no? Yo sé que es estar en tu lugar, y pues a mí lo que me movió fue eso. Si no hubiera seguido así como que, ay, así, ¿no? Con el temor. Y ahorita pues a lo mejor sí con temor, como dices, pero voy y lo hago. Exacto. Bueno, pues alguna otra cosa que quieran agregar. ¿No? Bueno, pues nos despedimos. Espero que les haya gustado esta plática con estas personas raras. Y pues compartan, denle like y seguiremos aquí. Suscríbanse y si les gusta pues hablaremos de otros temas también ahí. Compártanlos, comenten qué temas quieren que toquen y ya los produciremos. Pues gracias y hasta luego.